Llegó el día esperado de encontrarme con mi Leslie Cabello para compartir esta felicidad de lo que va a ser el gran inauguración, el gran estreno de este sueñazo, ¿no? Hoy día una realidad, el Palacio del Encanto. Bienvenida a Purito Perú, Leslie. Gracias a mis amigos de Purito Perú. Eduardito, te extrañamos, te extrañamos. En realidad estoy súper nerviosa, emocionada. Tengo sentimientos encontrados. Agradezco a Dios por este sueño que se hace realidad, a mi amorzote, al Castillo, a todo el equipo, mi Brad Pitt, a todo el equipo que hay detrás. Hay mucha gente trabajando en este proyecto lindo que hoy ya es una realidad. Así que los espero con los brazos abiertos este domingo 26 a partir de las 8 de la mañana en su recreo campestre, porque abrimos las puertas a las 8 de la mañana, por eso le digo, ven. No sabe cómo se pone cada vez que le ve a su Wilber, más encaramelada. Nerviosa. Oye, ñaña, pero lo más bonito de todo que ustedes no solamente son una pareja sólida, consolidada, sino que son amigos, se bromean, sí, y eso lo vemos en cada grabación también. Sí, ¿no? Y también cuando hay que decirse las cosas nos decimos, pero siempre con respeto, con respeto. Lo bueno, hemos de verdad, nos consideramos que coincidimos en muchas cosas, sobre todo cuando se trata de dar calidad a algo. O sea, nos esmeramos muchísimo, nos exigimos bastante. Y eso es bueno porque es la única manera de superar de repente cosas que ya están hechas y mejorarlas, ¿no? Claro, es que nunca, uno siempre tiene que buscar perfeccionarse, hacer mejor las cosas, no al conformismo. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Y en esto pues estamos unidos con él y con todo el equipazo pues que hace posible esto. Mira, tienes a pintores, tienes a cocineros, tienes a mozos, tienes a gente de seguridad, tienes a gente que está en los servicios higiénicos, es todo un equipo, ¿no? Un equipo grande, no somos nosotros nada más. Oye, hace un rato que estaba haciendo una transmisión en vivo, me metí a la cocina y al salir me encontré con una paisana, una pucalpina, mi carapita. Mozo me dice, ñañito, tienes que venir, me dice. Hoy tenemos bastantes platos de acá, de la comida típica, la puca picante, el chicharrón. Ay, ñañito, tienes que venir, me dice. Yo le digo, ¡ay, qué lindo dejo! ¿No? Ya se de leyenda. ¿Te has animado? Lo malo que es casada la perla. ¿Ya ves? ¿Cómo te llamas Perlita, me dice? Pero es casada. Sí, pues, pero ahora, oye, pero son si 20. al Palacio le encanta, de repente encuentras. Son 25 mozos, ¿no? 25 mozos y seguridad. Faltaba este buen mozo. ¿Cómo? También, contratado. Uy, se apagó la cámara. No sea mala, pues. Ñaña, me divierte la idea de que, a pesar de que estés nerviosa, que dices, como dices, tener sentimientos encontrados, esa chispa no se pierde y ni las ganas de bromear sobre algo que es muy serio, como es el inauguración de un local, ¿no? Sí, es que siempre hay que verle el lado positivo a las cosas. ¿Cuándo vas? Espera. Esta pregunta sí cae. ¿Después de cuánto tiempo podrías decir que esta es tu primera vez, no? Imagínate, después de 8 años, creo, ¿eh? 8. No, 6 años. 6 años. Más o menos. Imagínate. ¿Y cómo se siente en esta nueva vez? Extraordinariamente bien. ¿Te pica así el cuerpo? Uy. De todo, siento de todo. Tendré que estar aquí para darse cuenta de lo que siento, pero sobre todo siento mucha gratitud. Siento mucha felicidad por un público que siempre ha estado ahí apoyándonos desde el inicio de Encantos del Perú. Y este es un segundo hijo. Encantos del Perú es un hijo y el Palacio del Encanto es otro hijo. Entonces tenemos 2 hijos. No, y cuando tú hablas de gratitud, ñaña, permíteme también recordarte la gratitud de todos los amigos artistas que no solamente tienen la preferencia de estar en Encantos del Perú, sino también el compromiso amical, ¿no? Hay muchos amigos que más allá ya de compañeros del arte, porque tú también cantas, sino en este caso producción, televisión, se convierten en amigos, ¿no? Es bonito tener, no solamente hablar de compañerismo, sino también de amistad. ¿Y cuáles son los valores de una verdadera amistad? La lealtad, la honestidad, la solidaridad. Si tú caminas con esos valores, tienes una amistad a prueba de fuego. Todo te va bien y yo estoy agradecida con el público, agradecida con mis artistas y con los auspiciadores, que somos una familia, todos somos, con ustedes también somos una linda familia. Todas maneras. Si a ustedes les va bien, nosotros somos felices. Mucho mejor. Si a los auspiciadores les va bien, nosotros felices. Ñaña, vente más acá.
Imagina, no, te Quiero vas a hacer- acostumbrar, te quiero- vas a acostumbrar. No, no me decía que te vengas más a mí, sino más a la cámara. Ah, ya. Este domingo, desde las 9 de la mañana, aquí en el Palacio del Encanto, que abre sus puertas para brindarnos un gran espectáculo y sobre todo para acompañar a esta parejita, Wilber y Leslie, en este gran emprendimiento que tiene muchos años de querer encontrar ser una realidad que ya lo es a partir de este momento, ¿no? Nuevamente, con la bendición de Dios, porque con Él todo es posible. Gracias a ustedes, amigos de la prensa especializada, que se han dado un tiempo valioso para compartir con nosotros y para poder hacer extensivo esta invitación. Así que ya el Palacio del Encanto ya no es un sueño, ahora es una realidad. Te esperamos para engreír tu paladar, para que puedas distraerte. Olvídate del estrés, de la preocupación. Ven a tu Palacio del Encanto, no te quedes en casa, ven mi amor, aquí te voy a engreír como tú te mereces. Así que te espero este domingo. Cuando me dices así, ven, que yo me pregunto, ¿cuándo fue el último día que Uy. un besito, por ejemplo? Uy, uy, uy. Hace ratito nomás. Ah, de verdad, En la la conferencia. mañana, en la mañana. Y la última vez que le has hecho masajitos a Wilber. Uy, hace 4 horas más o menos, para que venga relajado acá. Pucha, esta mujer para el día. Vamos al No, acá escenario. no podemos parar. Ah, ya. Soy exigente.